nos acompañan en esta jornada el vicerrector de investigaciones de la Universidad de Antioquia, el doctor Sergio Cristancho, y Andrés Roldán, el gerente general del Parque Explora el Parque Explora de Medellín. Entonces, muchas gracias, señores, por acompañarnos en la mañana de hoy. No, pues muy buenos días para todos, un placer de estar aquí con ustedes. Muy buenos días, Ángela, gracias por la invitación y al Ministerio también por esta iniciativa tan interesante de generar lineamientos de política alrededor de la apropiación social del conocimiento. Bueno, vamos a ver a continuación un corto video para que entremos todos en sintonía del tema que vamos a tratar el día de hoy. Colombia es un país lleno de riquezas, biodiversidad y fortalezas, donde el trabajo conjunto y el intercambio de saberes nos hace más fuertes, donde la apropiación del conocimiento nos hace más grandes, donde la participación nos convierte en protagonistas de nuestra realidad. Entre todos como país, forjando un camino entre ciencia y sociedad, transformamos nuestras vidas para construir un mejor mañana, con equidad, inclusión y confianza. Participa en la consulta pública Lineamientos para la Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento, ingresando en www.minciencias.gov.co o da clic en el enlace adjunto. Consulta el documento y déjanos conocer tus opiniones y percepciones acerca de la propuesta que presentamos. Tus aportes son fundamentales para enriquecer y fortalecer el desarrollo de la apropiación social del conocimiento. Participa hasta el 31 de julio. Construyamos esta política pública entre todos. Bueno, entonces les quiero comentar además que en este foro también nos va a acompañar la ministra Mabel Torres, pero está ahora mismo en una reunión en presidencia y nos pidió que fuéramos adelantando la conversación mientras ella alcanza a llegar. Entonces, para que quienes están entrando en el canal a escuchar este foro y a ser parte del mismo, les voy a contar un poquito quiénes son nuestros invitados, porque los que están en Medellín y Antioquia los conocen muy bien, pero también quiero que el resto del país pues sepa quiénes son ustedes. Entonces, el doctor Sergio Cristancho es el actual vicerrector de investigación de la Universidad de Antioquia. Él es psicólogo de la Universidad de los Andes, tiene un máster y un PhD en psicología cultural y ambiental de la Universidad de Illinois en los Estados Unidos. Tiene una importante trayectoria como docente en universidades en Colombia y en el extranjero. Como investigador, se ha dedicado a trabajar en temas de salud mental comunitaria, en psicología cultural, en psicología ambiental, desarrollando en diferentes contextos de pueblos indígenas, población de inmigrantes en áreas rurales y urbanas y otros grupos vulnerables. Su principal apuesta, una investigación de excelencia que le aporte al avance del conocimiento científico, a la construcción de paz y a la equidad social generada a través de colaboraciones y diálogo de saberes. Muchas gracias otra vez, vicerrector, por acompañarnos en la mañana de hoy. Y Andrés Roldán es el gerente general de Parque Explora. Él es diseñador industrial y tiene énfasis en el diseño de ambientes y aprendizajes de la Universidad Pontificia Bolivariana. Se desempeñó como coordinador del Comité Científico del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia y como diseñador y consultor para la Universidad de Antioquia y entre otras organizaciones. Él es miembro de la Alianza Americana de Museos y de la Oficina de Resiliencia de Medellín, y además hace parte de la Mesa de Museos de Medellín. Y nos acompañó al grupo de apropiación social del conocimiento en el entonces Colciencias, ahora Ministerio, como uno de los miembros del comité de expertos que nosotros convocamos para hacer inicialmente una revisión de lo que había sucedido con la Estrategia Nacional de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación
lo que entonces antecedió a este proceso del diseño de política, de esta política de apropiación social del conocimiento que hoy estamos aquí compartiendo y es la causa y el motivo por el que nos tiene a todos reunidos. Entonces vamos a iniciar con el foro, si les parece a ustedes bien, y la pregunta va dirigida entonces al doctor Cristancho. Vicerrector, a partir del documento de lineamientos de la Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento, ¿de qué manera considera que esta política orienta a las universidades y sus grupos de investigación en los procesos de generación de nuevo conocimiento y formación de profesionales? Muchas gracias, Ángela, de nuevo por la invitación y al Ministerio por la iniciativa de generar unos lineamientos de política en torno a la apropiación social del conocimiento, algo que sin duda estábamos muy a la espera desde la academia, y la Universidad de Antioquia siendo uno de los principales actores del ecosistema científico nacional y manteniendo un gran interés en el tema de apropiación social del conocimiento por tratarse de una universidad precisamente regional, que tiene como su principal misión llevar procesos de educación, investigación y extensión a los territorios. Obviamente el tema de apropiación se viene trabajando desde hace tiempos. En el entorno internacional no es duda que el tema de la ciencia abierta nos puso a todos a pensar en diferentes temas: acceso abierto, datos abiertos, ciencia ciudadana sobre todo, que es un tema muy importante y muy relacionado con la apropiación social del conocimiento. Y de esa manera, digamos, a nivel nacional, yo creo que los lineamientos que se vienen generando a partir del ministerio, sumado a la injerencia que eso va a tener en el sistema nacional y en la política nacional de ciencia, tecnología e innovación, las recomendaciones de misión de sabios, a las universidades nos aportan unas líneas programáticas bastante amplias alrededor de las cuales podemos concretar justamente esos lineamientos. Yo creo que la tarea que tenemos como universidades es darle concreción a esos lineamientos a manera de programas, iniciativas, estrategias de fomento de la apropiación social del conocimiento, que justamente vayan enfocadas a fortalecer todos estos aspectos de la ciencia ciudadana, de la comunicación pública de la ciencia, que son aspectos nodales y cada vez de mayor interés pues, para el quehacer científico. En la Universidad de Antioquia particularmente, nosotros ya veníamos teniendo algunos avances y quiero enunciar cómo estos lineamientos también nos pueden aportar en ese sentido, sintiendo que también el avance que se ha tenido pues, ha podido nutrir algunas de las ideas allí esbozadas. Se viene haciendo un trabajo bastante interesante por parte de algunas unidades académicas en torno a generar formatos de comunicación de la ciencia audiovisuales y mucho más asequibles a la población en general de lo que son típicamente los formatos que como científicos siempre hemos utilizado para comunicar nuestros resultados de investigación, que es el formato escrito y a nivel de artículos científicos. Estos formatos más audiovisuales, a manera de cortometrajes, a manera de videos, a manera de procesos pedagógicos que también cumplen un rol muy importante en la apropiación social del conocimiento, generación de contenidos comunicativos para medios de comunicación, policy briefs y otro tipo de formatos, pues sin duda alguna están dándole un mayor alcance a los resultados de nuestra investigación en las poblaciones en quienes ese conocimiento debe incidir, comenzando por las mismas poblaciones que participan en los procesos de investigación, que rara vez tienen ese retorno rápido de la información para poderlo aprovechar y fortalecer sus propios procesos comunitarios, organizacionales, institucionales, etcétera, pero también para que los investigadores, al entrar en diálogo con las comunidades, identifiquen más de cerca cuáles son sus necesidades y de qué manera la investigación que hacemos sea la más pertinente para responder a esas prioridades establecidas por la sociedad, básicamente. Y cuando hablo de sociedad, justamente me refiero a eso, a comunidades, a instituciones públicas, no gubernamentales, asociaciones, todos los diferentes sectores que la conforman. De esta manera, nosotros, por ejemplo, habíamos iniciado con requerir, por ejemplo, productos de profesional del conocimiento como parte de las iniciativas que venimos financiando, con recursos universitarios, los proyectos que venimos financiando, pues comenzábamos a requerir este tipo de productos. También creamos muy recientemente, y creo que en esto pues somos de las primeras instituciones que tenemos conocimiento que lo hacen, un fondo de apropiación social del conocimiento que llamamos de democratización del conocimiento, y tiene un componente importante de apropiación social y otro componente importante de acceso abierto para justamente acercar la ciencia a las personas de diferentes maneras. También
venimos fortaleciendo una revista que tenemos de divulgación que se llama la revista Experimenta, y también el relacionamiento de esa revista con los demás medios universitarios para que justamente se pueda fomentar más esas vocaciones científicas. Esta es una revista que hacemos llegar a todas las escuelas del departamento de Antioquia y queremos ampliarlo a todas las escuelas públicas de la nación para que la puedan utilizar como insumo en todas estas clases de ciencia y tecnología. Y si bien teníamos avances importantes en la política de un acceso abierto, no habíamos definido todavía políticas universitarias en torno a la apropiación social del conocimiento, esperando justamente los lineamientos del ministerio. Entonces, si bien tenemos avances importantes en esas iniciativas puntuales, necesitábamos los elementos que ahorita comienza a esbozarse en el documento de lineamiento de políticas para terminar de afincar lo que sería ya la política universitaria de apropiación social del conocimiento en congruencia con la política más amplia, más macro de investigación, que en este caso nosotros estamos migrando a una política de investigación, a una de creación, investigación e innovación, donde claramente la apropiación social del conocimiento tiene para la Universidad de Antioquia una gran prioridad en términos de hacer más asequible y más democrático ese conocimiento generado a través de procesos científicos. Ok, muchas gracias, vicerrector. Y bueno, pues es muy entusiasmador ver cómo la Universidad de Antioquia ya está insertando todo este enfoque que se viene dando en torno al tema de la apropiación social del conocimiento. Y entendemos, es natural que se inicie por mejorar esos instrumentos que se tienen desde las instituciones para comunicar de una mejor manera la ciencia, pero muy interesante también todos los demás esfuerzos que están haciendo porque los investigadores se acerquen más desde un momento inicial de sus procesos de investigación cuando van a definir los objetos de la misma a las comunidades, y seguramente que esto nos va a llevar a unos mejores resultados en cuanto a la pertinencia y el impacto de esas investigaciones en esas poblaciones. Pero miren quién llegó. Llegó nuestra querida ministra Mabel Torres. Buenos días. Buenos días. Gracias, Ángela. Un saludo para Andrés y para Sergio. Aquí ya estaba en otra agenda, pero ya estoy aquí con ustedes. Okay. Buen día, ministra. Ministra, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen? Muy bien, muchas gracias. Contentos de verla. Igual. Bueno, entonces vamos en este momento a preguntarle entonces a Andrés. Andrés, cuéntanos. A partir de esta política entonces de apropiación social del conocimiento, ¿de qué manera considera que esta política nacional orienta a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, tanto como a los centros de ciencia que hacen parte del mismo, en la planeación y desarrollo de sus actividades misionales y estratégicas? Porque para nosotros los centros de ciencia son unos espacios muy especiales porque nos ayudan a articular, a encontrar, a conversar. Entonces, los centros de ciencia en esta política resulta ser un tema transversal a la misma, porque ya te digo, en estos espacios nos facilitan el encontrar y generar esos diálogos entre los diferentes grupos sociales, los investigadores y la ciudadanía en general, grandes y chiquitos. Entonces, cuéntanos tú cómo se ven, cómo se perciben en esta política. Bueno, yo primero quiero pues agradecer el espacio de conversación, poder estar en este escenario y sobre todo para comentar algo tan importante como es la política de apropiación del conocimiento. Yo creo que Colombia lidera en gran medida, contrastado a otros países de América Latina, una reflexión profunda sobre el valor, el significado y el sentido de la apropiación social del conocimiento como una herramienta de desarrollo del país mismo. Tengo que decir que pues, la historia que me conecta a este proceso pues, no es solamente de ahora, de este documento, y en ese sentido quiero exaltar pues, como que hay una historia pues, que ha madurado, digámoslo así, una serie de pasos a lo largo del tiempo, primero con Colciencias y segundo con el Ministerio. Tenemos que pues, reconocer que con el reconocimiento de los centros de ciencia como actores del sistema de ciencia y tecnología, se creó una categoría especial de institucionalidad
que tiene la función de la apropiación del conocimiento en el centro. Podría decirse que los centros de ciencia son, en cierta forma, la expresión de esa interacción entre la academia, el público, la industria, bueno, las comunidades, muchos actores que de alguna forma están interconectados allí. Y los centros de ciencia, sin duda alguna, nos convertimos como en los agentes regionales, territoriales, que podemos implementar esa política, que podemos establecer esas relaciones dinámicas, contextualizadas, oyendo los saberes, las voces del territorio para la construcción de ese conocimiento. Entonces, para nosotros la política en cierta forma se convierte en una hoja de ruta central, una bitácora sobre la cual proyectar nuestras acciones y al mismo tiempo aspirando que la política permita y habilite que esos procesos territoriales se conviertan y se materialicen en proyectos tanto programáticos o educativos como proyectos de gestación nueva. En el país no tenemos tantos centros de ciencia, a la fecha solo hay reconocidos 8 centros de ciencia como entidades dedicadas a la apropiación social del conocimiento. Entiendo que hay otras entidades en curso en este momento de formularse a sí mismas como centros de ciencia, pero tenemos la urgencia de que otros territorios, otras ciudades, otros departamentos, ellos mismos empiecen a crear y a consolidar en sus ecosistemas infraestructuras con una programación activa que haga de la apropiación del conocimiento una guía central. El documento, por tanto, pues debe ser entonces no solamente la guía de los que existimos con esta vocación, seamos centros de ciencia o universidades o grupos de investigación, sino también se vuelve una hoja de ruta para que quienes quieren empezar a recorrer el camino y hacer que en sus territorios, en sus regiones, se empiecen a crear escenarios con esta vocación. Necesitamos que sea un ideal de alcaldías y de gobernaciones crear nuevos centros de ciencia y necesitamos que los centros de ciencia se vuelvan un ecosistema en red que promueve la cultura científica a través de museos de ciencia, de historia natural, planetarios, jardines botánicos, bueno, un espectro enorme que se definió en los lineamientos de reconocimiento de centros de ciencia y que de alguna forma deben estar en el corazón de la política. Entonces, para nosotros, obviamente, pues la apropiación tiene un significado profundo, incluso pues desde las definiciones mismas, porque pues finalmente la misión misma de los centros de ciencia debe ser en la gestión, en la producción, en la aplicación incluso de ciencia y tecnología e innovación como un proceso en donde conectamos a ciudadanos a que intercambien saberes, conocimientos, experiencias, y yo lo extendería incluso a aprender, a desarrollar nuevas habilidades, a obtener nuevas ideas, a desarrollar una mejor investigación, porque también los centros de ciencia y los actores del sistema estimulamos unas investigaciones mejor orientadas cuando de interactuar con la comunidad se trata, de aumentar las aspiraciones de nuevas generaciones, de jóvenes, o a inspirarnos hacia la ciencia, promoviendo obviamente entornos de confianza, equidad e inclusión que transforme las realidades, que todos produzcan bienestar social, beneficio mutuo de la construcción de conocimiento científico y de las comunidades. Y yo creo que eso está en el corazón de la política, lo declara la política, y al declararlo en cierta forma, pues nos da una vocación social profunda sobre el significado de lo que tenemos que hacer como entidades. Entonces, para nosotros la política, sin duda alguna, debe ser una carta de navegación que de alguna forma requerirá y requiere adaptaciones y mejoras y avances, pero que en cierta forma a través de nuestros programas, de nuestras estrategias, pues se convierte de alguna forma un respaldo para incidir en la política local, en los gobiernos locales, en nuestra propia gestión. Cuando el ministerio crea una política, en cierta forma da una hoja de navegación para que los departamentos y las regiones orienten sus esfuerzos en ese sentido y hagan que todas las prácticas que tenemos en nuestro día a día estén poniendo siempre en el centro los programas y las acciones que tenemos. Entonces nos ayuda mucho porque nos ayuda nuestra gestión ante secretarías de educación, ante secretarías de cultura, incluso de desarrollo económico, para diseñar programas que articulen la misión
con un propósito que la nación plantea ya desde su visión general de país. Ok, Andrés, muchas gracias. Pues sí, yo percibo del otro lado es pues que estamos totalmente o muy sintonizados en nuestros intereses y propósitos, lo que nos hace pues ver que seguimos como en la línea de lo que tenemos nosotros pensado frente al tema de los centros de ciencia como esos espacios de encuentro, ¿no es cierto?, entre los diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y como un espacio propicio para generar esa confianza, esa tranquilidad de uno. Y le ha llegado el turno a la ministra, que también le tenemos una preguntita. Ministra, ¿qué motivó a MinCiencias a que la formulación de la Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento sea una de esas primeras apuestas como ministerio? Bueno, yo voy a empezar no con lo que pensaba que iba a decir, normalmente me pasa esto, pero sí trayendo a colación una de las referencias que hizo Andrés y que me parece importante, sobre todo con ese gran recorrido que tiene el Parque Explore en temas de apropiación social. Pero Andrés, por ejemplo, nos decía, voy a leer aquí que escribí, que no tenemos muchos centros de ciencias, apenas hay 8 centros de ciencias reconocidos, ¿sí? Y bueno, el ministerio hizo un trabajo de identificar posibles figuras que se podrían consolidar o configurar en la definición de centros de ciencias, y creo que se encontraron más de 150 centros de ciencias en Colombia. Entonces, yo quiero empezar por aquí porque quiero un poco argumentar con la política diciendo que esta es la importancia de una política, y en especial una política de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, porque dentro de un instrumento que tiene un mandato estatal, dentro de un instrumento que tiene un impacto a nivel nacional, en lo particular y en lo general, lo primero que nos va a ayudar a hacer una política es a poder consensuar sobre estos conceptos, que muchas personas, muchas instituciones no se reconocen como un centro de ciencia porque quizás nos ha faltado un poco más de articulación a nivel de país, y eso es un gran desafío para que estos centros de ciencia que ya están funcionando en la praxis se reconozcan como tal. Y aquí vamos a tener las definiciones, las líneas estratégicas, pero sobre todo vamos a tener un instrumento que nos permite articularnos y nos permite reconocernos como tal. Entonces creo que ahí, dentro de esa pregunta, esa es una de las respuestas del ministerio, que nos podamos articular como actores y que la apropiación social del conocimiento realmente, como se ha venido trabajando, se convierta en un instrumento de generar impacto en la transformación social del país. Porque nosotros realmente lo que buscamos con una política de apropiación social es eso, que la comunidad se involucre, que la sociedad civil se involucre, pero además porque esto tiene muchísimas aristas, y una de esas aristas que tenemos es contribuir a la vocación científica en STEAM, articulados a los saberes territoriales y a las prioridades territoriales. Cuando alguien me quiere convencer a mí de que las mujeres no hacemos ciencia porque no nos gusta, yo siempre respondo las mujeres no hacemos ciencias porque no tenemos referentes y porque nos castran esa intención de hacer ciencia cuando nos limitan o nos ponen en cajones estereotipando en lo que somos capaces de hacer o para lo que somos buenas. Entonces, una política de apropiación social debe proveer primero por eso, debe proveer por generar escenarios de diálogos horizontales y mucho más equitativos en donde nosotros nos podamos reconocer. Entonces es una gran apuesta. Primero, la vocación científica. Lo segundo, bueno, es lo segundo porque lo primero que decía es la articulación de actores. Lo tercero que me gustaría comentar frente a por qué el ministerio le apuesta a una política de apropiación social es porque consideramos que dentro de esta interacción en donde nosotros ponemos las diferentes formas de producción de conocimiento y ponemos al servicio el conocimiento científico, tecnológico, que finalmente se convierte en innovación cuando se genera un valor agregado, cuando se pone ese conocimiento al servicio de la sociedad
y permite la participación de los actores locales, lo que estamos generando es, sin querer, un sistema abierto de investigación, un sistema abierto de innovación, un sistema que permite la participación y nos quita la restricción y nos permite una mayor inclusión de actores, sobre todo ahora con el ministerio, en donde hay una premisa muy importante que es cómo nosotros convertimos conocimiento en bienes y servicios, que nos va a permitir también generar una soberanía científica, una soberanía tecnológica, y eso pasa primero porque los ciudadanos, las empresas, el Estado, los diferentes actores, la academia, la investigación, apropien ese conocimiento. O sea, esto es dar un salto muy grande. Una política de apropiación social es dar un salto muy grande porque nos permite pasar de los documentos técnicos y nos permite pasar del lenguaje técnico a un lenguaje que es reconocido y es apropiado por diferentes actores del sistema. Entonces, ahí hay, digamos, como una serie de argumentos, pero también quiero remontarme un poquito más allá en la construcción de la política para dar otro argumento más, y es: Andrés hizo parte de la construcción de esta política, estuvimos sentados en una mesa casi durante 2 años construyendo esta política de ciencia, de apropiación social del conocimiento, que ahora agilizamos en el ministerio para poderla poner en consulta pública, y de un trabajo que se viene haciendo 2 años. Lo que a mí me gusta rescatar es que este mismo espacio de diálogo es un ejemplo para el país, porque nos permitió interlocutar entre, también nos permitió interlocutar entre región, periferia y centro del país, pero también nos permitió interlocutar entre científicos y líderes regionales, y permitió interlocutar entre conocimientos científicos y formales con conocimientos pragmáticos. Entonces, la misma política lo que nos está diciendo es que el país necesita generar más conversaciones como estas. Necesita generar más conversaciones como esta, porque la única manera de generar equidad es generar diálogos horizontales que nos permitan reconocer que las intervenciones no pueden ser homogéneas. Somos un país heterogéneo, somos un país diverso étnicamente, somos un país diverso culturalmente y somos un país diverso biológicamente. Entonces, todas estas connotaciones le dan a la política de apropiación social del conocimiento un espacio de discusión que además nos permite ponernos como iguales, vernos a los ojos y poder discutir sobre, primero, unas necesidades y oportunidades de país, pero también nos permite generar visiones regionales y territoriales compartidas. Los centros de ciencia son ejemplos de ellos. Hay muchos temas en los centros de ciencia y no tienen que ver específicamente con biodiversidad, pero sí tenemos, por ejemplo, recursos paleontológicos súper importantes en donde se pueden generar iniciativas de diálogos que no solamente se dan en el plano de la investigación, se dan también en el plano de lo social, de la importancia y la relevancia que esto tiene para los territorios y la importancia y la relevancia que esto tiene para el país, porque son además patrimonios históricos. Entonces, la apropiación social también nos permite vislumbrar y nos permite reconocer esas oportunidades que tenemos como país, porque además lo que creo que esto genera, una política de apropiación social, además de todo lo formal, de generar los lineamientos de inserción, de dar líneas para construir más y mejores conceptos y mejores estrategias para el país, esto lo que nos permite es reconocer que tenemos una gran cantidad de información que además le pueden aportar a revisar y a potencializar esas, valga la redundancia, esos potenciales, ¿sí? Porque a veces desde el mero ámbito científico investigativo no lo podemos vislumbrar tan fácilmente como cuando la comunidad lo apropia, como cuando la comunidad, la sociedad civil, me refiero a cualquier tipo de comunidad, la sociedad civil, los innovadores, los creativos lo apropian para insertarlos dentro de su quehacer y dentro de su construcción de visión de territorio. Entonces, en general creo que la política de apropiación social del conocimiento es muy importante y nosotros le apostamos porque es la manera de interlocutar con los diferentes actores y es la manera como nosotros podemos bajar el conocimiento a los sectores, digamos, excluidos
porque no los hemos considerado como actores importantes dentro del ecosistema de investigación e innovación, y ahora innovación y emprendimiento. Ministra, muchas gracias por esta intervención. Sí, por supuesto que creo que todos los que estamos aquí compartimos ese sentir de que necesitamos acercar la ciencia, la tecnología y la innovación mucho más a la sociedad, hacerla partícipe a la ciudadanía de estos procesos de una manera directa, poder hablar como usted lo dice, en un diálogo horizontal, mirarnos a la cara y poder uno manifestar sus inquietudes, sus necesidades reales y las expectativas que pueda tener al respecto. Me están haciendo una pregunta que se las voy a retransmitir a ustedes, y es, desde cada uno de sus sitios de profesionales, de los cargos que tienen actualmente, ¿cómo se puede fortalecer el ejercicio y la práctica de la apropiación en lo real, en el día a día? ¿Qué se les ocurre a ustedes que esto debería, cómo debería suceder? ¿O qué lo debería facilitar? ¿Quién me quiere contestar de primeras? Yo puedo aventurarme en una respuesta de pronto mientras Andrés y la ministra también hacen sus aportes. Yo creo que nuestra responsabilidad, digamos, el caso concreto, digamos, liderando uno de los ejes misionales universitarios tan importantes como la innovación, es justamente identificar cuáles son esas plataformas comunicativas en las cuales ese diálogo horizontal que mencionaba la ministra se puede concretizar, se puede hacer operativamente viable. Y eso yo creo que tenemos una gran ventaja, y particularmente pues, hablo por la Universidad de Antioquia, en su cercanía con los territorios. Y por eso quiero hacer un énfasis muy importante, que una política de apropiación del conocimiento debe tener como fundamento el acercamiento territorial, porque es allí donde realmente se puede fortalecer ese quehacer de la ciencia al servicio de las comunidades y entender los conocimientos también locales como nutren el proceso de generación de conocimiento científico. Entonces yo creo que hay una labor muy importante, es identificar esas plataformas efectivas de comunicación e interacción entre investigadores y comunidades e instituciones, para que en esas plataformas y con un acompañamiento y metodologías que sean concertadas, porque yo creo que para que cualquier mecanismo de comunicación sea efectivo, se tiene que acordar justamente cómo es ese mecanismo entre las partes que se van a comunicar, de manera que esa comunicación se surta de la mejor manera. Entonces, buscar esas plataformas me parece algo fundamental, y hay unas que ya existen por naturaleza y que tenemos que aprovechar, no hay que inventar la rueda. Es decir, hay espacios de participación ciudadana que existen ya en las comunidades. Las instituciones también han generado espacios para dialogar con la ciudadanía. Las universidades, tenemos instancias como el Comité Universidad Empresa Estado, donde esa S de sociedad siempre hemos querido cada vez que haga mayor presencia en esa ecuación tan importante. Y también existen muchos otros espacios como las juntas locales, los consejos de ciencia, tecnología e innovación de los departamentos, lo correspondiente de los municipios. Es decir, existen los centros de ciencia que nos ofrecen una plataforma lúdica, interactiva, como el Parque Explora, para hacer esa aproximación entre la ciencia y los investigadores. Entonces yo creo que ese primer paso de identificar las plataformas me parece fundamental. Y lo segundo es trabajar al interior de nuestras organizaciones. En el caso de las universidades, trabajamos muy fuerte con la comunidad científica para que se entienda la importancia de la apropiación social y se logre realmente una horizontalización en la comunicación de la ciencia, algo que ustedes saben que tradicionalmente siempre ha sido un reto. Digamos, la sociedad siempre ha ubicado a la ciencia en un lugar privilegiado, y eso ha dificultado esas relaciones simétricas entre investigadores y comunidad por los imaginarios que alrededor de ella se gestan desde todas las partes. Entonces yo creo que trabajar de la mano de los investigadores para que
en los procesos de formación, nuestros procesos de formación con los estudiantes de doctorado, por ejemplo, tienen que incluir elementos de comunicación pública de la ciencia. Ya sabemos, y es un componente muy importante de la formación doctoral, escribir artículos científicos, pero no de la misma manera somos tan efectivos en la comunicación de contenidos científicos en formatos audiovisuales, por ejemplo, o en formatos pedagógicos, o en formatos de diálogo de saberes comunitarios, o en formatos de policy briefs que pudieran informar a los tomadores de decisiones y a los formuladores de política pública. Entonces, en eso creo que tenemos que entrenar a las universidades, tenemos una gran responsabilidad, acompañadas del Ministerio de Educación y del Ministerio de Ciencia, de proveerle a nuestros investigadores en su proceso de formación más herramientas para que los elementos del ser que podamos potenciar del investigador para optimizar ese ejercicio comunicativo se puedan optimizar, pero también los elementos de las competencias que se requieran para materializar eso, por una parte. Por otra parte, creo que tenemos que generar también políticas al interior de las instituciones que de manera, digamos, alineada con la Política Nacional de Apropiación Social, pues sirvan para implementar. Yo creo que el rol nuestro en las universidades es justamente aterrizar esos principios que informan los lineamientos de la política de apropiación social del conocimiento en cosas muy concretas. Y hay una gran ventaja, y es que las universidades tenemos esa cercanía con la sociedad y esa cercanía con los investigadores. Las universidades cuentan con un gran reconocimiento por parte de la sociedad como digamos, una instancia de la sociedad que permanece por un largo tiempo, o sea, tenemos una gran permanencia en el tiempo y eso genera relaciones de confianza. Y también, digamos, la sociedad siempre acude a la universidad en momentos de crisis, y ejemplo de eso es ahorita esta crisis del COVID-19, donde las universidades, haciendo gran esfuerzo y acompañadas del gobierno nacional, están tratando de dar una respuesta lo más efectiva posible a la sociedad. Entonces ya hay una relación de confianza que tenemos que aprovechar. Pero también tenemos la confianza de nuestros investigadores, que justamente son actores fundamentales en estos procesos de apropiación social del conocimiento. Entonces, generando una política que posibilite esas plataformas comunicativas, pero también, en algunos casos, motivar que nuestros investigadores cada vez desarrollen más este tipo de productos, pues es algo muy importante. Y ejemplos yo había dado en la primera intervención de cómo a través de requerimientos en los proyectos que financiamos, como a través de plataformas de divulgación científica, eso se puede materializar, como también se puede con un enfoque participativo en la construcción de la política de ciencia de cada universidad, como lo estamos haciendo ahorita en la Universidad de Antioquia, de cara a esta nueva política de ciencia que estamos creando, pues cómo se puede también materializar esos principios de la apropiación social a través de un ejercicio participativo transversal a lo largo de todo el ciclo de vida de la generación de conocimiento, la aplicación, la innovación y todos los demás pasos que conlleva. Así que básicamente yo creo que en eso resumiría yo las responsabilidades que en este momento tenemos y también el acompañamiento que necesitamos del gobierno nacional y de la sociedad para poder aterrizar estas ideas en acciones muy concretas que permitan que cada vez seamos una sociedad más fortalecida y una sociedad cada vez más basada en el conocimiento, que tengamos ese conocimiento como un bien primordial para el bien de la sociedad, para el buen vivir y para el bienestar social. Ok. Y Andrés, ¿tú qué nos dices? Andrés, tu micrófono. Perdón, ya. A ver, yo creo que detrás del concepto de la apropiación social del conocimiento hay de entrada una visión de sociedad. Y esa visión de sociedad lo que plantea, o creo yo, es una que pone el acceso de oportunidades para que el conocimiento fluya, se construya y para que los individuos, las personas, los ciudadanos podamos, digámoslo así, hacer un uso comprensivo de ese conocimiento científico y de establecer unas relaciones, digámoslo así, positivas entre la sociedad donde se genera el conocimiento, las comunidades, etcétera. Entonces, en esa gran visión, donde soñamos que los ciudadanos sean empoderados del conocimiento, puedan participar y transformar incluso las realidades en donde están, pues la apropiación adquiere un sentido polifacético, o sea, hay múltiples estrategias que de alguna forma entran dentro del espectro de la apropiación. En ese sentido, pues eso pues comprende desde la persona que decide divulgar ciencia a través de un canal de YouTube, al que monta, digámoslo así, una estrategia de hacer ciencia ciudadana, o incluso pues lo que hace un centro de ciencias o lo que hace una universidad que promueve, digámoslo así, la cultura científica en la sociedad.
La apropiación en sí misma es un conjunto de estrategias, de enfoques, de herramientas que estimulan de alguna forma la participación de las comunidades, la investigación colaborativa, la ciencia ciudadana, incluso hasta las artes participativas que de alguna forma apropian la ciencia y la tecnología dentro de su enfoque, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la participación comunitaria, el compromiso con diferentes aliados. O sea, son muchos procesos, desde medios de comunicación, redes sociales, exposiciones, museos, que están tratando de crear esas condiciones. Entonces, cuando uno piensa cómo en la vida cotidiana uno puede emprender esto, pues las formas son múltiples, desde una base, digámoslo así, institucional, como pues, la que yo represento, que puede ser un centro de ciencias, pero eso no es la única forma de promover la cultura científica, y hay condiciones incluso pues mucho más ligeras, si se quiere, o mucho más aptas para también crear, digámoslo así, estos puentes de intercambio. Ahora, yo creo... ¿Cuáles se te ocurren que pueden ser esos otros espacios? Pues ponía ahorita el ejemplo, ahora hay todo un fenómeno, toda una tendencia en donde tenemos una serie de divulgadores científicos a través de las redes sociales, ¿cierto? Personas que se han dedicado a mirar a profundidad conceptos de las ciencias del espacio, del universo, hasta de la culinaria, si se quiere, y que dedican, digámoslo así, un gran esfuerzo a conectar esos conocimientos con el público a partir de una gestión casi que propia o individual. Los medios impresos, la televisión o las redes sociales, de hecho en este momento son el principal canal por el cual estamos pudiendo incluso existir, dado que la movilización física se ha vuelto una gran dificultad en tiempos de pandemia. Pues obviamente el rol de la divulgación o de la construcción de conocimiento para la divulgación de alguna forma se ha volcado profundamente en los medios digitales. Nosotros de manera particular creamos un site que se llama Explora en Casa, que es compartir conversaciones, charlas, actividades experimentales, shows en vivo, puestas en escena, teatrales incluso, que de alguna forma quieren conectar con conceptos de la ciencia y del conocimiento de diferentes formas. Entonces yo creo que la apropiación comprende un conjunto de herramientas que uno parte desde lo individual hasta lo colectivo, desde lo institucional hasta lo académico, desde lo empresarial, incluso entra en ese espectro de condiciones, pero siempre pues lo que se exaltó incluso desde el ministerio cuando se creó, digámoslo así, el tema del reconocimiento es admitir que la apropiación social es en sí mismo un canal. Ya, digamos, el ministerio reconoce los institutos y los centros de investigación, los centros de desarrollo tecnológico, los centros de innovación y productividad, las unidades de I+D, las empresas innovadoras, las incubadoras de empresas, y también reconoce los centros de ciencia como actores dentro de ese sistema. Y hago una claridad al comentario pues, de la ministra, y es que claro que en Colombia hay muchos más centros de ciencia. Pues cuando hice la mención de 8 centros de ciencia, lo hacía pues era en virtud pues de estas categorías que están dentro del ministerio, donde las entidades pues asumen un proceso donde tienen que homologar en cierta forma ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues que tienen una misión volcada precisamente a la apropiación social del conocimiento, y que reconociendo la diversidad cultural, económica, social de las comunidades, promueven o promovemos los principios de acceso democrático a esa información, al conocimiento, contribuyendo a esa cultura científica. Entonces yo creo que antes tenemos esas oportunidades de aquí en adelante, porque muchas entidades seguramente que existen hoy en el territorio tienen ya condiciones de ser reconocidas como centros de ciencia, que pueden entrar a ser agentes activos y vivos en el sistema, y que al entrar en ese sistema, bien sea de manera comunitaria, bien sea de manera barrial, bien sea de manera institucional, podrían hacer parte de ese sistema de ciencia y tecnología, porque en su misión, en sus acciones, en sus estrategias, construyen de alguna forma esa cultura científica como un escenario de encuentro ciudadano, comunitario y participativo. Y yo creo que los retos y las oportunidades que tenemos son enormes. Una, en ese mapeo de más de 150 actores que nos contaba la ministra, el reto es, bueno, ¿cómo ustedes están volcando eso a su propia misionalidad? ¿Cómo están ustedes evaluándose? ¿Cómo están haciendo seguimiento a sus capacidades? Porque efectivamente este es un mundo que existe y que es un mundo que llegó para quedarse, el de la apropiación social,
con el cual tenemos es antes es la responsabilidad de fortalecer a grandes, medianos, pequeños, que cumplen, digámoslo así, con esas condiciones de articularse, de estar abiertos al público, de conectarse, digámoslo así, con sus comunidades, para precisamente en razón de ese reconocimiento, de alguna forma ampliar la red de incidencia del ministerio regionalmente, territorialmente, y ayudando también a fortalecer competencias profesionales en todo el país que de alguna forma lleven más adelante esto, haciendo así que esa capacidad de hacer apropiación del conocimiento esté mucho más ampliamente difundida, sea socialmente más exaltable dentro de la razón social que todos tenemos, incluso sea un camino posible, sostenible, de ser organizaciones que de alguna forma estamos promoviendo desde nuestras regiones esas capacidades científicas en nuestras comunidades. Bueno, pues muchas gracias. Y ministra, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Porque también nos están preguntando otra cosa aquí, y es, en el marco del conocimiento tradicional y las valoraciones que ha dado la misma ciencia a ¿cuál es la estrategia con los grupos étnicos raciales y cuál es el costo de esa inversión? Bueno, pero yo me quería referir, voy a pegar con esta pregunta, pero sí quería agregar un elemento más, que además de las políticas y los instrumentos que como ministerio debemos asumir para que en la cotidianidad y en el día a día la apropiación social se vea como un instrumento de cambio. Yo quiero resumir mi único planteamiento, además de los que planteó Sergio y Andrés, desde la comunicación, sobre la desmitificación. O sea, yo creo que una acción muy importante para que esto realmente se convierta en una actividad cotidiana es la desmitificación de lo que nosotros tenemos en un concepto o sea, en un pedestal, ¿no? Que así debe ser, y que además la ciencia, la tecnología y la innovación son instrumentos de transformación social, pero a la visión de la gente lo tenemos que desmitificar, pues para que sea apropiada de mejor manera, sea mucho más empático y sea mucho más relevante para las personas en quien debemos generar el impacto. Y yo quiero contar una anécdota en todo este proceso justo de poder trabajar los temas de articulación de diferentes formas de producción de conocimiento en un proceso de apropiación, y quiero contar una anécdota que me ha enseñado muchísimo en la vida y me ha enseñado también el tema de desmitificación, y que eso en parte es lo que me ha movido aquí en el ministerio a generar ciertas acciones para que cada vez más la apropiación social se convierta en un instrumento de transformación. Y cuando yo estuve trabajando, bueno, sigo trabajando en estos temas porque creo que eso es mi esencia, en cómo realmente hacíamos transferencia de conocimientos científicos a comunidades para que ellas apropiaran desde este conocimiento su territorio, además en un proceso de reconstrucción de tejido social y de dinamizar los activos locales como la cultura, el talento, la biodiversidad, en una conferencia que dicté justo de cómo la ciencia puede transformar la sociedad, y estábamos haciendo un lanzamiento de un programa que no me acuerdo ahora. Se me acercaron unas señoras y me dijeron, ellas esperaron pacientemente después de que yo hablara durante casi media hora con un montón de gente, y esperaron pacientemente y me dijeron, y me acercaron en medio de sus necesidades, me dijeron: mire doctora, lo que pasa es que nosotros somos un grupo de mujeres víctimas del conflicto armado, que estamos trabajando una iniciativa y estamos haciendo un jabón que, mejor dicho, lo vendemos, que a todo el mundo le gusta este jabón, pero resulta que este jabón huele muy hediondo. Y yo quisiera, usted como es doctora, yo quisiera que usted me la ayudara a quitar las hediondez al jabón. Y yo dentro de mí decía, pues yo no sé nada de las hediondez del jabón, pero yo le dije, listo, yo ayudo a ver cómo le quitamos las hediondez al jabón. Y de verdad, en un proceso con mi asistente de laboratorio empezamos a trabajar sobre las hediondez del jabón, y teníamos dos retos. Un reto era, primero, desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, pero también desde el punto de vista de la sostenibilidad social, pues porque era una transferencia tecnológica que estábamos desarrollando para transmitírsela a unas mujeres en donde el 30% de ellas no sabían ni leer ni escribir, y ninguna había terminado el bachillerato.
Entonces, primero era un doble reto, porque claro, es una tecnología que nosotros pensamos, si es una tecnología súper sofisticada, pues de nada nos va a servir que le quitemos la bandeja del jabón si no tenemos cómo transferirla y que ellas la apropien para su propia iniciativa. Al final, logramos hacer esto. Lo primero que digo en la apropiación social es que llevamos a unas mujeres que no sabían leer y escribir, algunas de este grupo, a un laboratorio de investigación científica. Ese fue el primer plano, o sea, unas mujeres metidas en un laboratorio para aprender una tecnología que por si era sencilla, eso no tenía nada del otro mundo, la verdad, no descubrimos el agua tibia, no nos íbamos a ganar el premio Nobel con eso, pero para mí sí era importante esa transferencia tecnológica. El primer paso fue ella verse en medio de un montón de equipos, ¿cierto? Primero, como primera medida, recibiendo una transferencia tecnológica. Lo segundo fue que en este proceso nosotros encontramos una debilidad, y ahí va la desmitificación, es cómo ve la gente común y corriente la ciencia. O sea, el laboratorio es una cosa para científicos, el laboratorio es una cosa que está hecha solo para la gente que va a las universidades. Y ese es el concepto que tenían ellas. Y entonces empezaron a tocar equipos y yo en una de esas las descubrí y era un pHímetro. Y entonces me acerqué a una de las señoras y una de las señoras me dice, no doctora, no se preocupe, yo no voy a dañar este equipo, yo no le estoy haciendo nada. Y yo de ver esa curiosidad le empecé a explicar, no, esto es un pHímetro, no me iba a poner a hablar en términos de hidrogeniones, tampoco en definirle qué era un pH, tampoco, solamente necesitaba traducir un lenguaje en donde le dije, mire, usted lo que necesita saber para su jabón es que 7 es neutro, de 7 hacia abajo es ácido y de 7 hacia arriba es básico. ¿Qué es eso? En términos muy sencillos explicados, usted mete el jabón aquí, aplica este botón y mire el número. Eso era lo único que ella necesitaba saber. Había tanta confianza que en la segunda sección empezaron a explorar otros equipos. Y cuando me vuelvo a acercar, una de ellas me dice, no doctora, no se preocupe, ¿no es que yo también soy doctora así como usted? Entonces, para mí desde lo cotidiano lo que tenemos es que desmitificar. O sea, nosotros subvaloramos las capacidades de la gente por su nivel de formación. Y esto no nos ha permitido acercarnos entre la comunidad científica y la investigación al común de la gente, que realmente es la que percibe y recibe, ¿cierto?, los beneficios de esto, porque nosotros como investigadores recibimos otro tipo de estímulos, las publicaciones, los congresos, quizás la satisfacción de poder que el conocimiento de por sí genere la comprensión de un fenómeno. Esas son nuestras satisfacciones, pero la sociedad que está por fuera de este gremio necesita tener otro tipo de satisfacciones. Entonces, desde lo cotidiano es desmitificar. El ministerio, por ejemplo, tiene un programa muy importante que es Ondas, y eso es una manera de llegarles a los jóvenes, ¿sí? Es una manera de decirle, mire, la ciencia está aquí, la ciencia es para generar conocimiento, el conocimiento es para usarlo, ¿cierto? Y el conocimiento puede ser aplicado o no aplicado. Entonces, desde lo cotidiano tenemos que empezar a cambiar ese lenguaje de comunicación, porque realmente como sociedad lo que necesitamos es construir una cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación para que eso pueda impactar el país. Y eso pegado a la segunda pregunta, pues es claramente nosotros estamos trabajando en un ejercicio de la construcción de una política pública de ciencia, tecnología e innovación inclusiva y con enfoque diferencial. Eso lo que significa es que nosotros como ministerio reconocemos que hay una diversidad étnica, que hay una desigualdad y disparidad en las capacidades de infraestructura, de talento, de oportunidades, de acceso a la información en las regiones, y eso también lo que significa es que hay una disparidad en el acceso de la ciencia, la tecnología y la innovación en las mujeres, y hay una disparidad en el acceso a la información y además de la generación de conocimiento que pueden tener estas comunidades. Entonces, lo primero es que desde el Ministerio estamos trabajando en una política pública de ciencia, tecnología e innovación, y nuestro segundo reto es una política interministerial de conocimiento tradicional y local, de las cuales ya empezamos a sentarnos en mesas con el Ministerio de Agricultura, de Ambiente, del Interior, de Cultura, de Salud, para revisar realmente cuál es la forma más apropiada de la inserción de este tipo
de producción de conocimiento en una política pública que permita generar esos lineamientos y nos permita tener esos acercamientos hacia las comunidades. Bueno, pues muchas gracias. Como ven todos los que nos están acompañando en este primer foro sobre los lineamientos de Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento, la conversación se está abriendo, hay muchas aristas en este tema por atender y bueno, pues por eso los estamos invitando, pero más que hacerlo yo, quiero que nuestros mismos y quienes nos acompañan aquí hoy hagan ellos mismos, cada uno desde su sector, la invitación para que sean muchos más los colombianos que conozcan este documento y que quieran hacer parte de la construcción del mismo. Entonces... Oye, Andrés, que estuvo en esta construcción, sabe que las discusiones fueron arduas y que entre más retroalimentemos va a ser mucho más nutrida esta política de apropiación y mucho más útil. Entonces, Andrés, ¿tú qué les dirías a los miembros de tu sector para que participen de esta consulta pública? Bueno, pues lo primero es que participen. O sea, creo que es muy importante que, pues yo creo que no hay política 100% perfecta, pero finalmente entre todos pensamos mejor. Y cuando uno hace parte conociendo desde la práctica y de lo que hacemos, pues hacer sugerencias, pues esto nos da un margen de tiempo para precisamente enriquecerlo en esa conversación. Yo creo que la política ofrece oportunidades importantes y tenemos unos eslabones que se han venido ensamblando a lo largo de los años que yo creo que son potentes. Yo quiero hacer como una pregunta, sugerencia que, bueno, pues frente a la política, de hecho, aun cuando participé, todavía tengo comentarios y los haré pues a través del canal, pero yo sí quisiera a la ministra hacerle un comentario o una solicitud, y es que el decreto actual el que se está gestionando para el tema de ciencia y tecnología establecía hasta hace un año que, por ejemplo, los CODECTI, que son pues, los entes territoriales pues, para las políticas de apropiación, incluían a los centros de ciencia. Y en la resolución actual ya no aparecen. O sea, ya los centros de ciencia no dejaron de ser actores, pues o por lo menos en la propuesta que hoy está, para incidir en las políticas públicas territoriales de ciencia y tecnología. Entonces, pues yo les puedo mandar pues el detallito pues donde está en el texto, es la página 12 del decreto pues actual, y sería muy bueno pues como que ya que nos dimos a la tarea pues de primero ratificar con esto la ruta de una estrategia de apropiación, con el reconocimiento, digámoslo así, actual y futuro de los actores de ciencia y tecnología, medianos, grandes o pequeños, que territorialmente pueden consolidar escenarios con museos, planetarios, pues, diferentes puntos, como lo declararon también en la misión de sabios y en cierta forma se declara aquí también, pues es que los actores que promovemos la cultura científica y tecnológica también seamos voz partícipe de esos CODECTI y de esa participación territorial en donde estamos, pues porque finalmente yo creo que como actores cumplimos un rol muy importante, que es también como estar en medio de esas políticas de gobierno territorial versus lo que están haciendo las universidades, versus lo que los centros de ciencia pueden hacer, y de alguna manera pues esa representatividad pues pueda verse reflejada también en la incidencia pública territorial pues que tenemos. Entonces yo pues haría como un llamado pues a que, como yo sé que están pues como próximos, o yo no sé si ya a esa validación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, pues hacer revisión pues detallada de eso. Y bueno, y por último, pues es un llamado del que me hago también responsable para los audientes, es que en la política dejamos dicho, digámoslo así, el rol de la creación o el fortalecimiento de los escenarios para la apropiación de las ciencias, pero olvidamos la palabra centro de ciencias, que ya la reconocimos anteriormente como uno de los actores del sistema y como un actor importante. Entonces, esta ya es una recomendación pues, que le hago a Ángela para que la revisemos más en detalle, dejar mucho más claro en la política
el tema pues de un lenguaje que ya apropiamos entre todos, que ya adoptamos, que ya reconoció el ministerio, que lo reconocimos todos, y no dejarlo en genérico como escenarios de apropiación, sino centros de ciencia que ya se hizo un esfuerzo enorme pues en definirlo, en caracterizarlo, en identificarlo, y de esa manera pues ser coherentes con, digámoslo así, pues lo que hasta el momento se ha levantado pues en términos de lo que se viene haciendo en todo. Entonces, bueno, era ese pues como mis dos breves comentarios y sugerencias pues breves. Ya pues habrá otros espacios pues para yo recomendar más intensivamente, pero son solo esas dos: la política del sistema y que no se nos olvide el nombre, lo tengamos siempre presente como algo que está importante y que ya lo hemos consolidado. Bueno, vicerrector. Sí, Ángela, yo creo que nosotros, las universidades, digamos, se lleva a cabo más del 90% de la producción científica del país, y por ende, pues también tenemos una responsabilidad de cara a la formulación de una política de apropiación social del conocimiento. Pues tenemos una gran responsabilidad en realimentarla, en participar en ella, en dar nuestras perspectivas, porque quién más que nosotros, que somos quienes estamos en el día a día llevando a cabo labores de creación, investigación e innovación, podemos tener sugerencias muy valiosas, y además por la cercanía que, como lo comentaba, muchas de nuestras universidades tenemos con la sociedad, con la comunidad, con los territorios, que son realmente a quienes nos debemos, pues pudiéramos realimentar esta política y además incidir para que las comunidades, los colectivos, las instituciones también puedan participar en ella. Yo creo que el formato actual del documento de lineamiento es muy interesante porque claramente es un documento que no está finalizado, y eso le da un carácter provocador para que podamos justamente introyectar nuestras ideas, nuestras perspectivas. Y ahí yo creo que en la diversidad de instituciones que tenemos, universitarias, en la diversidad de campos del conocimiento que hay en investigación, en la diversidad de maneras que hay para comunicar la ciencia en las diferentes disciplinas, y de acuerdo incluso con los estilos personales de los mismos investigadores en su interacción con el entorno, con las comunidades y las instituciones, pues hay una gran riqueza que seguramente le va a dar a la política algunos elementos que van a ser comunes y transversales, en los cuales se podrán generar unos grandes preceptos para el nivel nacional, pero que precisamente por ser una política de apropiación social también debe tener una sensibilidad muy importante a las particularidades, porque precisamente para que podamos hacer apropiación social del conocimiento de la mejor manera, pues hay asuntos que son muy particulares del contexto específico donde se va a llevar a cabo ese ejercicio de apropiación. Entonces, también abrir el espacio y motivar a las comunidades, a las instituciones, a que participen y den sus perspectivas en este documento borrador, me parece que es fundamental. Otro asunto muy importante, diría yo, y es que también aquí, digamos, estamos alineándonos con unas tendencias internacionales, como la de ciencia abierta que yo mencionaba, todas las declaraciones de Berlín, Bethesda, Budapest, etcétera, que hablan de la importancia de hacer ciencia ciudadana, es decir, de acercar toda la ciencia a la ciudadanía y a la población. Pero también estamos respondiendo a unos requerimientos locales. También todas las empresas, las comunidades, las instituciones y las organizaciones nos están diciendo: necesitamos acercar estos procesos científicos a nuestras realidades para darle respuesta. Y creo que es un momento muy oportuno. Ahorita, incluso a raíz de lo del COVID-19, se ha visto la importancia de mantener esos lazos muy afinados para que cuando emerjan situaciones como estas se pueda generar una transferencia de esos conocimientos de una manera ágil y rápida a la sociedad en el formato y en las maneras en las que lo necesita. Entonces, lo primero es reconocer el gran esfuerzo que ha hecho el ministerio para llegar a este borrador de documento, y la comisión que trabajó en ello. Quiero realmente hacer un reconocimiento desde la universidad pública y desde la universidad en general de toda esa riqueza de contenido que hay ahí. Saber que todavía hay asuntos, el hecho de que se hayan dejado asuntos por puntualizar es también algo muy positivo, porque nos permite a todos introyectar, por ejemplo, en el tema de la conceptualización de la profesión social del conocimiento. Creo que tenemos ahí un campo importante para hacer aportes en el tema de la operativización y en el tema de la contextualización de esa política a los diferentes niveles que yo hablaba ahorita. Creo que hay campos muy importantes de aporte. Entonces, agradecer también esa oportunidad que se da de realimentar. Ténganlo por seguro que desde la universidad pues hemos motivado la participación de nuestros investigadores
en estos espacios, y como universidad también haremos algunos aportes a la construcción de esta política con base en la experiencia propia que tenemos, pero también en la visión que tenemos de universidad y del rol de la universidad en la sociedad de cara al futuro. Básicamente esos son algunos aportes iniciales, otros se nos irán ocurriendo, como decía Andrés, y con todo el gusto los iremos consignando en reacciones a ese documento inicial. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, antes de darle el espacio a la ministra para que nos invite y cierre este evento, les comento que tenemos otros 3 foros adicionales a este que está sucediendo hoy. Uno, el próximo viernes 24 de julio, entre las 10 y 11 de la mañana. El otro es el lunes 27, entre las 9 y 10 de la mañana. Y el último de estos foros va a ser el 29 de julio entre las 10 y las 11 de la mañana. Entonces, quienes consideren y pueden ayudarnos a compartir esta información, muchas gracias, para que otros se enteren de estos espacios, de manera que seamos más los colombianos que hagamos parte de esta construcción. Ángela, un comentario pequeñito antes de que la ministra nos comente. Pues yo también quiero, al igual que Sergio, pues exaltar la labor del equipo que construyó la idea la política. Me siento pues también agradecido con ustedes porque me invitaron a mí también a ser parte pues de los asesores y a otros que participamos allí también, y decirles pues que estamos muy agradecidos pues porque haya salido el proceso pues, y que ya tenemos una política sobre la cual conversar, sobre la cual encontrarnos, sobre la cual proponer también. Y bueno, pues agradecerles también pues como el espacio pues para esta conversación, porque pues yo creo que es la conversación que más nos apasiona a los que trabajamos en esto y sobre la cual siempre queremos seguir aportando, ayudando y enriqueciendo en la medida de lo posible. Bueno, pues muchas gracias. Entonces le voy a dar la palabra a la ministra para que nos invite y haga el cierre formal. Y por último, manténganse un segundo más en la pantalla, que tenemos otro muy corto video para todos. Ministra, estás tú en la palabra. Muchas gracias. No, yo quiero solamente puntualizar en algo que me parece relevante justo en medio de una metodología que estamos intentando afianzar, construir o reconstruir desde el ministerio, que es la metodología de la co-creación y de la participación. Entonces, decirles que cualquier omisión que haya en la política no ha sido deliberada. Esto obedece solamente a las opiniones de los que hemos estado participando en la construcción de esta política, y por lo tanto puntualizar también que por eso es muy importante que participen y se le hagan comentarios a la política, porque no está completamente acabada. Nosotros a veces pensamos por los demás y creemos que los demás deliberadamente no incluyen lo que nosotros queremos que esté incluido. Entonces, solamente decirles que si se quieren ver reflejados en la política, pues hagan los comentarios pertinentes, porque para eso está en consulta, y para nosotros va a ser muy importante tener las diferentes miradas y perspectivas para tener una política que aun cuando se cierre la consulta no va a estar completamente acabada, pero que esperamos que contenga la mayor cantidad de visiones para lograr nosotros implementarla de una manera exacta. Y además también remontarme otra vez a la construcción de la política, y es que cuando esto inició, no inició como una política, no nos invitaron a construir una política, nos invitaron a construir una estrategia de apropiación social del conocimiento, que al final, por la relevancia y la participación de los actores que estaban sentados ahí, y que a mí me nutrió mucho sentarme siempre al lado, se me olvida el nombre, don Fernando. Don Guillermo. Don Guillermo, que es del Huila, ¿no? De Santander. De Santander, me nutrí mucho de su presencia, de verlo cómo participaba de la construcción de esta política, y por lo tanto, para mí también haber estado sentada ahí, ahora ser ministra y poder tener la bandera de construir esta política de apropiación social desde lo que todos los actores hicieron, que fueron muchas reuniones, muchas discusiones, con la mejor apertura y con el mejor sentido, para que tenga sentido al interior de la estructura del ministerio, pues es un honor muy grande. Entonces también pues agradecer a todos los que participaron e invitarlos a que sigan retroalimentando la política de apropiación social. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Esta conversación está iniciando
Entonces, bienvenidos todos los comentarios, sugerencias, aportes y críticas al documento. Damos paso ahora al video de cierre y muchas gracias. Buena tarde. Gracias, chao. Muchas gracias, Ángela, ministra. Gracias, Sergio, gracias, Andrés. Gracias, ministra. Gracias, Ángela. Bueno. Estamos en primera fila.